Hace 2000 años, antes de su ascensión, Jesús ordenó a sus discípulos: «Me seréis testigos». Hoy, con este título, compartamos las palabras de Dios y examinémonos. ¿He estado cumpliendo la misión como testigo de Dios incluso en este momento? Habrá cosas que estamos haciendo bien y cosas en las que necesitamos esforzarnos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, y veamos qué pidió Jesús a las personas que hicieran el día que ascendió al cielo hace 2000 años. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Y les dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto sucedió en el Monte de los Olivos hace 2000 años. Antes de ascender al cielo, hizo una última petición a sus discípulos: «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Esta escena está escrita en el Evangelio. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18 para confirmarlo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Las palabras de Hechos capítulo 1 y Mateo capítulo 28 son la misma palabra. Las expresiones son diferentes, pero el significado detrás de ellas es el mismo. Sean testigos de Dios y enseñen la verdad del nuevo pacto de Dios, yendo y haciendo discípulos a todas las naciones. Vayamos a Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16, versículo 15 se lee: «Y les dijo: Id por todo el mundo, y haced ¿qué? Predicad el Evangelio a toda criatura». Las palabras «me seréis testigos», «haced discípulos» y «predicad el Evangelio» no son diferentes, significan lo mismo. Y al final de la escena dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Él nos dio esta misión y ascendió al cielo. Algunos en este mundo se vuelven oficinistas, otros se convierten en funcionarios y otros en maestros. Hay muchas cosas que podemos ser, pero Dios nos pidió que seamos sus testigos. En este mundo, muchos padres dicen a sus hijos: «Cuando crezcas, conviértete en tal clase de persona». Hay un famoso futbolista que en estos días aparece con frecuencia en las noticias. Sí, es Son Heung-min. Son Heung-min contó que desde su niñez, su padre le pedía que se convirtiera en un gran futbolista y lo entrenó para eso de muchas formas. Es así como se convirtió en un jugador sobresaliente incluso en Europa, y ha ganado el premio al jugador del año. Previendo nuestro futuro, ¿en qué quiere Dios que nos convirtamos? Dios quiere que seamos sus testigos,
y obreros del nuevo pacto. Ya que esto es muy importante y tiene relación con el eterno sacerdocio real del cielo, Dios ha confiado esta petición especial a los que son aprobados ante sus ojos y a las personas que se arrepienten con sinceridad. Podemos ver este contenido en Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16. Para que nuestro futuro sea hermoso y lleno de gracia, Dios nos pidió ir y predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra como sus testigos. Como hemos podido ver en Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo, y les dijo, id por todo el mundo y haced ¿qué? Predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, si conectan Colosenses capítulo 1 y 2 de Corintios capítulo 3, ¿qué aprendieron sobre este Evangelio? En última instancia, se nos dijo que prediquemos el nuevo pacto diligentemente. Se nos dijo, sean ministros del nuevo pacto. A través de este nuevo pacto, ¿qué quiere darnos Dios que nos pidió predicar el Evangelio? Vayamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso, Jesús es ¿qué? Mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es la herencia eterna? Es el reino de los cielos. Por eso Dios nos pidió ir a quien quiera, a todas las naciones, y dar a conocer estas nuevas del Evangelio del nuevo pacto en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es porque el nuevo pacto nos permite recibir la herencia eterna del reino de los cielos. En este mundo hay muchas personas que no han recibido la verdad del nuevo pacto, ni han discernido si hoy es el día de ascensión o un jueves común. Sin embargo, afortunadamente nosotros estamos en la gracia de Dios y a través del nuevo pacto se nos enseñó que hoy es la fiesta llamada Día de Ascensión. Además, fuimos invitados y guiados a este lugar para que podamos celebrarlo como una fiesta del nuevo pacto. Para recibir el poder divino de Dios, realizamos la semana de oración durante 10 días, desde hoy, que es el día de Ascensión, hasta el día de Pentecostés. También en los días de la iglesia primitiva, los miembros de la iglesia recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en Pentecostés, luego de orar por 10 días, y 3,000 o 5,000 almas se arrepintieron y regresaron a la verdad en un día. Se nos dijo que predicáramos el Evangelio a todas las naciones, y el Evangelio resultó ser el nuevo pacto, y la Biblia indica que el nuevo pacto es la verdad que contiene la promesa de la eterna herencia celestial. ¿Qué prometió Dios que recibiríamos a través del Evangelio del nuevo pacto al anunciarlo a todas las naciones? Vayamos a Romanos capítulo 1. Ya que existen estas promesas para nosotros, se nos dijo que predicáramos, enseñáramos y diéramos a conocer el nuevo pacto. En Romanos capítulo 1, versículo 16 está escrito: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué concede Dios a los que creen en el nuevo pacto y lo aceptan y guardan? Reciben la promesa de la herencia del reino de los cielos. Aquí también dice que el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree es dado a través de ¿qué? A través del Evangelio. Por esa razón Jesús dijo: id a todas las naciones y predicad el Evangelio a todos. Las personas del mundo no pueden ser salvas porque no conocen, pero ustedes saben, por eso deben ir y cumplir su misión, predicándoles.
Él dejó este mensaje a sus discípulos antes de ascender al cielo en el Monte de los Olivos hace 2000 años. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9. El Evangelio incluye muchas promesas de Dios y debido a ello es muy precioso para nosotros. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 se lee: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. En otras palabras, debo predicar. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dios concedió la comisión de predicar el Evangelio a todos los hijos de Sión. Es porque fuimos aprobados por Dios. No les permitirían a los que más aman hacer el trabajo que más aman. Continuemos con 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? La Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio de Dios. Aunque Satanás siga ocultando la luz del Evangelio, ¿qué deberíamos hacer para la gloria del Evangelio? Debemos alumbrarla más y más. Por ello en Isaías capítulo 60 está escrito: levántate, ¿y qué? Debemos seguir resplandeciendo la luz del Evangelio. Debemos alumbrar la gloria de la Madre Jerusalén celestial y la gloria del Padre, y todos los mandamientos y la verdad del nuevo pacto, que son las preciosas enseñanzas que el Padre y la Madre nos han concedido. Por el contrario, el diablo, el Dios de este siglo, sigue evitando que alumbremos la luz. A pesar de estos obstáculos, aunque solo un poco de luz alumbre en la oscuridad, ésta se ve obligada a retroceder en esa medida. Es lo que Dios mostró en un mundo tridimensional, hecho de cosas físicas. En el mundo espiritual, no importa cuánto Satanás trate de ocultar la luz de la verdad, pues en cuanto brille la luz, no podrá permanecer para siempre en la oscuridad. La Biblia nos enseña que muchas personas verán la luz y vendrán a la luz. Tenemos el Evangelio del Nuevo Pacto, la verdad de vida que Dios nos ha dado, así que nunca debemos ocultarla debajo del suelo o en un jarrón, sino revelarla y alumbrar su luz completamente. Antiguamente, cuando los guerreros de Gedeón escondieron sus teas en cántaros, esto no tenía ningún efecto sobre los madianitas. En esta situación, no hay derrota ni victoria para Israel. Pero en cuanto rompieron los cántaros y revelaron la luz escondida en ellos, ¿qué sucedió? Los madianitas comenzaron a pelear entre sí en el campamento, se mataron y destruyeron entre sí. Gedeón solo tenía 300 hombres y el enemigo tenía 135,000 hombres. No obstante, las fuerzas enemigas comenzaron a pelear entre sí. Asimismo, si mantenemos nuestra antorcha en un cántaro escondiendo dentro de él la luz de este Evangelio, es lo que más le gusta a Satanás, porque nada sucede en esta clase de situación. Pero cuando sacamos las antorchas de la verdad escondidas y alumbramos la luz, entonces no se alumbrará la sorprendente obra del Espíritu Santo e irradiará el poder del Espíritu Santo. En los días de la primera venida de Jesús,
3,000 o 5,000 almas fueron guiadas clamorosamente a la verdad en un día. Este tipo de resultado fue posible porque revelaron la luz de la verdad en tal magnitud. Ahora, el eterno reino de los cielos se está acercando mucho. Como Dios nos pidió ser sus testigos y predicar este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, todos nosotros debemos llevar a cabo esta misión. Por cierto, ¿qué pasará cuando las personas no crean en este evangelio o cuando un evangelio diferente del evangelio de Cristo sea predicado? Veamos el resultado escrito en la Biblia. Veamos Gálatas capítulo 1 y una vez más grabemos la voluntad de Dios, quien dijo: predicad el evangelio del reino de los cielos a todas las naciones. En Gálatas capítulo 1 versículo 6 está escrito: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es bastante absurdo seguir algo que Dios nunca ha prometido a sus hijos. Estoy maravillado de que sigan un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren ¿qué? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, nunca podrán ser salvos. Dios prometió que los que guardan el culto dominical y observan falsas doctrinas que no están escritas en la Biblia serán castigados según sus obras. Veamos la misma enseñanza en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 7 se lee: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, ¿para hacer qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de aprender qué es el Evangelio, qué es el nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasará con aquellos que no obedezcan el nuevo pacto ni lo guarden? Les dará retribución, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No hay otra razón para esto. Esta es la manera que Dios dispuso en el mundo espiritual, y esta es la ley y el juicio espirituales que Dios en el cielo ha decidido. Por esta razón Dios nos dijo: vayan a todas las criaturas del mundo y predíquenles rápido el Evangelio, de modo que el camino de gloria se abra, para que todos vengan a la verdad del nuevo pacto. Si conocen el nuevo pacto, conocerán a la Madre Celestial y conocerán al Padre Celestial, y naturalmente también conocerán Sión. Sin embargo, como no conocen el nuevo pacto, han caído en un evangelio diferente y se dirigen al camino de destrucción. Dios nos dio a conocer este hecho y está mirándolos, sintiendo pena por ellos. Gálatas capítulo 1 y 2 de Tesalonicenses capítulo 1 nos enseñan que aquellos que no obedecen el evangelio serán castigados con la destrucción eterna. A través de este día de ascensión, no debemos pensar solo en nuestra salvación. Si nos hemos arrepentido y hemos sido llamados a la verdad del nuevo pacto por Dios, debemos hacer plenamente la voluntad de Dios que dijo: vayan a los que aún no se han arrepentido y enséñenles este evangelio del reino, haciéndolos discípulos y guiándolos a obedecer el evangelio. Hay muchas promesas de Dios contenidas en este evangelio. Entre ellas, veamos qué bendiciones de Dios podemos recibir a través del evangelio del nuevo pacto en Efesios capítulo 3. Leamos el capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son, ¿qué pueden ser en Jesucristo? Coherederos.
Los coherederos son quienes han recibido la promesa de la herencia celestial, coherederos y miembros del mismo cuerpo, cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nos volvemos copartícipes de la promesa de Dios, es decir, de la vida eterna. En el versículo 7 se lee, del cual yo fui hecho, ¿qué? Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Fue hecho ministro que predica el Evangelio. Debemos ir a Samaria y hasta lo último de la tierra y predicar este Evangelio a toda la creación, ya que este Evangelio tiene estas preciosas promesas. Dios nos pidió cumplir este papel. El Evangelio del Nuevo Pacto no fue dado simplemente a cualquiera, sino a nosotros. Hay incontables seres espirituales y ángeles en el cielo. ¿Cuántos espíritus habrá en el mundo angelical? Sin embargo, Dios no se lo pidió a ellos. Hay una razón por la que nos confió la obra del Evangelio. Veamos un versículo más en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. ¿A quién se le puede confiar la obra del Evangelio? ¿Es algo que cualquiera pueda hacer? No. Capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Está escrito que los que predican el Evangelio hacen la obra del Evangelio para agradar a Dios. ¿Y qué piensa Dios de los que hacen la obra del Evangelio? Dios los ha aprobado. Significa que Dios ha confiado la obra del Evangelio a los hijos que han sido evaluados por Él como confiables. Cuando ustedes envían a sus hijos a cumplir un recado, no les piden hacerlo si no lo toman con seriedad o si creen que se gastarán todo el dinero que les dieron en videojuegos en una sala de juegos o si comprarán bocadillos. Si piden algo, se lo pedirán a un hijo confiable que cumpla el recado bien y fielmente. Dios no le pidió a cualquiera predicar el Evangelio. Solo quienes son los más justos ante Dios, aquellos que son los más correctos, solo los hijos que justamente merecen las bendiciones del cielo en esta época, tienen permitido hacer esta obra. Hoy podemos estar en la posición en la que somos aprobados por Dios o en la posición en la que no somos aprobados por Dios. En lo personal, me gustaría que todos los hijos de Sión sean aprobados por Dios para predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, y oren diligentemente para la obra del Evangelio. Si no se sienten capaces, solamente necesitan orar mucho. Así como un padre no le daría una serpiente a su hijo que pidió un pez, si oran y piden la ayuda de Dios, ¿acaso Él no derramará el Espíritu Santo sobre ustedes? Dios prometió darnos fuerza para hacer todo. En este día de ascensión, como Dios nos pidió ser sus testigos, me gustaría pedirles que lleven a cabo la misión de ser testigos, como quienes han sido aprobados por Dios. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.